Bueno, vamos a dar inicio a una nueva disertación dentro del ciclo de cambio climático y ambiente que hemos iniciado en el mes de abril. En este caso, bienvenidos a los que nos siguen por Zoom, a los presenciales. Siempre hay algún problemita de demoras entre un sistema y otro de comunicación, pero bueno, ya estamos en línea, así que bienvenidos a todos y a todas. En este caso vamos a presentar resultados regionales sobre huella de carbono en frutales a cargo del licenciado contador Sergio Romagnoli y Esteban Thomas, el ingeniero forestal Esteban Thomas. Así que le damos la bienvenida y bueno, que disfrutemos la jornada. Gracias. Bueno, arranco. Sí, tratar de hablar fuerte y... Bien, bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a presentar avances. Yo creo que bueno, es un puntapié de lo que tiene que ver con una huella de carbono en producción de peras. Les cuento un poco cómo nace esto. Obviamente el contexto en el que estamos hoy es complicado, digamos, es un tema que empieza a tener cada vez más relevancia, porque lo que se observa es que no venimos bien. Empezó en el segundo semestre del 21 y se terminó el último informe de evaluación del panel para el cambio climático internacional, en el cual se evidencian dos cosas. Lo que antes era una sospecha o una posibilidad que el cambio climático tenía que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero, hoy ya es inequívoco y las evidencias abundan. Y también otro importante tema tiene que ver con lo que se ve acá, que es el incremento de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Esto es por combustibles fósiles y industria, esto es por cambio de uso de suelo, es decir, lo que tiene que ver más con lo que a nosotros nos atañe, que es la agricultura. Lo que se ve es que para todo, acá están de distintos colores los distintos gases, ¿no? Dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero que se emite, metano en amarillo, en amarillo también dióxido de carbono, pero proveniente del cambio de uso de suelo, metano en rojo, el azul son los óxidos nitrosos, también generados en muchos casos por cambio de uso de suelo y por fertilización de los suelos, y finalmente los gases fluorados, que son poco en volumen, pero con respecto al efecto respecto al cambio climático es muy significativo. Como se le ve, aparte, han dejado de crecer en toda esta época. ¿Se acuerdan? Los que tenemos más años, que desde el 90 no, pero desde el 2000 ya era un tema muy recurrente, el tema del cambio climático. Sin embargo, todo lo que se dice y todo lo que se declara no dejan de aumentar las emisiones, lo cual es muy preocupante. Esto es lo que les decía hoy, digamos, ya está claro que es la influencia humana la que ha generado este cambio climático. Estas son las temperaturas medias superficiales. Fíjense que en este último periodo, cómo se incrementaron, y esto está lejos de ser, acá hay una simulación, atribuyéndole a las causas naturales que pueden afectar, pueden variar el clima, como es las tormentas solares o las erupciones de los volcanes, no pueden explicar lo que estamos observando respecto del cambio climático, por lo que está claro que somos nosotros los que estamos generando esto. Y cuando digo nosotros, la idea es decir, bueno, ¿quién lo está generando? Y acá la agricultura, lo que es forestación, bueno, cambio de uso de suelo, nosotros, por así decirlo, impactamos solamente en un 18%, lo cual no deja de ser también importante, pero no tiene comparación con lo que tiene que ver con la energía, ¿no? En el caso de Argentina, la participación del agro, de lo agropecuario, en las emisiones es más grande, precisamente porque tenemos un stock ganadero bovino importante, lo cual ustedes saben que tiene emisiones de metano proveniente de la digestión de los rumiantes.
Otro tanto tenemos por el cambio, lo que fue el cambio de uso de suelo para lo que son la conversión de suelo a campos de soja, ¿no? Bien. ¿Qué pasa respecto de eso? Me pareció interesante, y esto ya enfocado en nuestro sector, en la fruticultura, y, por así decirlo, nuestros clientes, son los quienes reciben nuestros productos. Hay una encuesta muy interesante de Eurobarometer acerca de las actitudes de los europeos respecto al ambiente. Esto es del año 2019. Como se observa, hay una preocupación importante por parte de la población, de los ciudadanos, respecto a que la protección ambiental es un tema que para ellos es personalmente importante. De esas personas, el 53% es muy importante. Encuentran un muy serio problema respecto del cambio climático, tanto para su país como para la comunidad europea, y el 53% lo ve como algo importante. ¿Qué quiere decir esto? Que no es casual todos estos requerimientos y todas estas demandas que empezamos a tener respecto de conocer información respecto de cómo se producen los distintos productos, sobre todo los que van destinados al mercado europeo. Una cosa que me sorprendió, que la ponía acá porque me llamó la atención, de la gente que se informa en redes, mucha gente se informa en redes, y de la gente que se informa en redes, usan Facebook, el 76% lo hacen a través de Facebook para conocer información de tipo ambiental. Creo que es interesante porque lo que vamos a ver con las huellas es que, aparte de calcularlas y comunicarlas, bueno, da una señal por dónde ir, ¿no? Bien, a partir de esto, lo que se observa es una muy fuerte presión sobre la industria de alimentos de bebida para mostrar los números. Esta es casualmente una leche de almendras, creo que es. Y bueno, obviamente lo que pide es que se muestren los datos de la leche de vacuna, porque realmente hay una diferencia importante. A partir de estas demandas empiezan a surgir trabajos. Un trabajo interesante de Puri Nemesek, que es un metaestudio que analiza 38.000 granjas en 119 países, y el principal interés o me parecía información de este estudio interesante tiene que ver con ver que hay mucha diferencia entre la huella de carbono de los distintos alimentos. No todos también igual, obviamente, pero realmente fíjense lo que es la carne bovina, sobre todo lo que es la carne bovina hecha en feedlot. 1 kilo de carne bovina genera 60 kilos de dióxido de carbono equivalente, que es la medida, ahora vamos a ver, que es la medida por la cual se mide el impacto de las actividades respecto al cambio climático, y ven viendo que nosotros no estamos, pero fíjense, por ejemplo, las nueces, lo que tiene que ver, acá están las manzanas, 0,4, así 400 gramos de gases de efecto invernadero, o sea, de dióxido de carbono equivalente por kilo de manzana. Ven que es realmente muy diferente y muy menor la huella de, sobre todo, de los productos vegetales respecto de los productos animales. Ahora vamos a ver lo particular, pero es interesante retener, creo que acá lo veíamos, acá está desagregado lo que Puri Nemesek había calculado respecto de las manzanas, en el cual estaban en los 43 kilos por kilo de manzana, o vamos a ver ahora, generalmente cuando se hace a nivel primario, se hace por tonelada. O sea, podríamos decir que son 430 kilos por tonelada de fruta. Van a ver, después lo vamos a retomar, pero el número que calculamos nosotros está muy lejos de esto. Sobre todo, nosotros calculamos esta etapa, y el número está muy lejos de esto. Hay un trabajo que se había hecho, que compartieron acá Miguel, que se había hecho para UNIBEC, y él lo había establecido en 411 kilos por tonelada de fruta puesta en el puerto de Amberes. Así que bueno, vamos a ver ahora que todo depende con qué supuestos uso para el cálculo y qué alcance le dé el estudio, van a ir variando esos números, y hay que tener en cuenta eso para poder compararlos. Bien. Nuestra historia con esto empieza, disculpen los que ya lo han visto, lo vamos a hacer muy rapidito, pero la idea era como contar un poco de dónde venimos. Pensamos que no estaba calculada la huella de carbono para pera, en el caso argentino, que es donde veíamos que era más significativo
el destino europeo y por lo tanto más interesante hacer estos cálculos más allá de que van a hacer falta para todos los productos. Bueno, esto lo empezamos en el 21. ¿Qué pasó? Fuimos a ver hay una base de datos internacional que se llama PubMed, Suiza, que es la base de referencia para lo que es estudios de análisis del ciclo de vida, y estaba, para nuestra sorpresa, calculada la huella de carbono para la pena argentina. La sorpresa fue esa y la sorpresa fue lo que daba. Como dice el bien, entonces, rápidamente lo que analizamos fue, acá, perdón, voy a volver, esto lo vamos a ver ahora, lo que analizamos fue el inventario de ciclo de vida que tenía PubMed para la huella de carbono de la producción de peras en Argentina, un dataset, o sea, un perfil ambiental que estaba desarrollado por un instituto muy importante, que es Agroscope, que es suizo, lo cual es una referencia. De hecho, este muchacho que veíamos hoy de URNMSEC pertenece a Agroscope, o sea, gente que está en el tema y que son referentes. Bien, lo que hicimos fue comparar, porque también estaba calculada la huella de carbono en la producción para Sudáfrica, para Bélgica, obviamente el resto del mundo, que es un promedio, y la idea fue comparar esos perfiles a ver qué encontrábamos, utilizando el potencial de calentamiento global a 100 años, incluyendo el secuestro de carbono, lo que es la remoción de carbono por la biomasa. Los resultados que daban, daba para la pena argentina 63 kilos. Todos los casos son negativos, es decir, en todos los casos hay un secuestro neto de carbono, es decir, lo que secuestra la biomasa supera las emisiones por la producción de cultivo. Entonces, bueno, Argentina daba 63, casi 64 toneladas de secuestro de 64 kilos por tonelada de fruta. Sudáfrica, 856, 13 veces mejor que nosotros. La gente que yo no he estado en Sudáfrica, pero colegas que han estado, este número les llama poderosamente la atención porque no se los ve tan diferentes a la producción. De hecho, hasta se los ve que consumen más insumos, riego por sistemas mecanizados, digamos, todo lo que implica una diferencia importante respecto a nosotros. Por lo cual, bueno, y en el caso de Bélgica, también era mucho mejor que la huella. La idea fue entrar, por suerte, la base de datos muy transparente y te permite ver, haciendo un análisis de contribución, poder ver a qué se deben esos números. La diferencia más importante que había tenía que ver con el cambio de uso de suelo que se atribuía a la producción argentina, es decir, las emisiones que se generaban por pasar del ecosistema natural o nativo de la producción de cada uno de los lugares a una producción de cultivo perenne, ¿no? Para el caso de Sudáfrica, ellos el supuesto era que en Sudáfrica se secuestra carbono por pasar del ecosistema natural, pastizal, muy empobrecido, a un cultivo perenne. Lo mismo pasa en Bélgica, por eso veíamos esos números tan generosos. Para el caso de Brasil, por poner el caso, ellos asumen que se desmonta selva amazónica. Estos números son kilos, o mejor dicho, indiquémoslo como tonelada, o sea, 21 toneladas de dióxido de carbono genera desmontar selva amazónica para hacer un cultivo, ¿no es cierto? Bueno, en el caso de Argentina nos correspondían 11 toneladas. O sea, lo que suponía el perfil ambiental es que nosotros estábamos desmontando un bosque para hacer un cultivo frutal, lo cual, obviamente, nada que ver. Nos asumía que era un bosque patagónico, andino patagónico, cuando nosotros sabemos que lo que en realidad hay antes de hacer un cultivo de pera en nuestra zona es esto. Por lo tanto, obviamente ese perfil no estaba bien hecho, nos perjudicaba. Por lo tanto, un poco yo terminaba siempre el trabajo haciendo esta pregunta, ¿no? Es como que no hace falta saber mucho para saber que si eso secuestra una emisión, lo que ocurre con el cambio de uso de suelo en este sentido. Claramente es un secuestro, lo que no sabíamos era la magnitud del mismo, y en ese sentido, un poco por esa la historia, arranca
este trabajo, decir, bueno, estos números estaban mal, empecemos a trabajar los números nuestros. Esa fue la intención de este trabajo, es un trabajo que recién empieza, es un trabajo que la idea es que a partir de, quizás de hoy, pueda ser un trabajo que deja de ser de 2 personas y puede ser de todos los que están acá presentes, porque yo creo que es un trabajo que requiere mucha colaboración, mucho intercambio de conocimientos. Así que bueno, en eso están invitados. El objetivo del trabajo fue estimar la huella de carbono para 1 hectárea de superficie cultivada, es decir, ahora lo vamos a ver, esto se denomina en el análisis de ciclo de vida unidad funcional de superficie, y lo que se recomienda para el cultivo perennes es que se trabaje con unidad funcional de superficie y se trabaje con unidad funcional de masa, es decir, que se calcule la huella de carbono tanto para la producción de 1 hectárea como para la producción de 1 tonelada. Eso se puede hacer. Nosotros trabajamos con esas 2 unidades funcionales y obviamente basados en análisis de ciclo de vida, un poco, ahora lo vamos a mencionar. Esto tiene que ver con la posibilidad de que esto pueda ser verificado, pueda ser certificable. Hay que hacerlo de acuerdo a lo que es las ISO de tanto de análisis de ciclo de vida como de huella de carbono del producto. Obviamente, el hacer este trabajo lleva a identificar cuáles son los puntos críticos de emisión, cuáles son los que tienen más impacto y ayuda a enfocar las iniciativas de mejora hacia las acciones de mitigación de estas emisiones. ¿Bien? Todos los que estamos aquí presentes y los que no están aquí presentes y nos ven por Zoom, les contamos que hay una variedad de marcos productivos, de una diversidad de sistemas productivos en nuestra región muy grande, muy importante. Por lo tanto, digamos, no fue la intención de esta primera etapa del trabajo el representar a la región, sino más bien lo que se utiliza es un esquema productivo que es generalmente el recomendado y que se usa ampliamente, pero digamos, no abarca el 100%, obviamente, para constituir lo que sería un valor de referencia a partir del cual poder comparar cada uno de los casos particulares, los casos reales, las parcelas que seguramente a futuro se irán sumando en este cálculo. Bien, nosotros estamos en la región del Alto Valle, como decíamos un poco al principio. Me gusta mostrar esto porque es una foto satelital que resalta el NDVI o la vegetación fotosintéticamente activa, por lo cual se puede ver que esto no ocurre muy fuerte en los alrededores del valle, sino que es a partir de la producción de frutícola que hay una fuerte actividad fotosintética y por lo tanto una fuerte captación de los gases de efecto invernadero, ¿no? Bien, vamos ya enfocándonos en el tema de peras y más adelante Pera Williams. Actualmente, según los datos de SENASA, existen 7.400 hectáreas de Pera Williams, 18.200 hectáreas en total de pera. Acá se puede ver cómo han evolucionado las superficies de las distintas variedades. En el tema de Pera Williams es preocupante la distribución que hay. Fíjense que desde el 2012 había 9.700 hectáreas, hoy hay 7.400, ha disminuido un 24% la superficie, lo cual preocupa. Yo creo que, bueno, un poco la idea lo marcábamos precisamente por esta posibilidad de que al incrementar la superficie o al sostenerla, el valle, la zona, tiene la posibilidad de actuar con un gran efecto mitigador. Entonces, esto es importante que se revierta, ya no solamente por un hecho comercial, como ya sabemos, y económico, como sabemos que debe ser, sino también por un tema ambiental. La producción, bueno, un poco caracterizar la cadena de valor. La pera, el 73% se empaca, el 27% se industrializa, a mercado interno va un 25% y el 75% de exportación. En promedio, depende de cada temporada, por supuesto, la producción es de 560.000 toneladas por año. Los destinos son, acá está el mapa de los países, y esto es, hablándolo no por bloques, sino más por continente. Europa llega a un 37%,
Sudamérica un 39% de la producción, es lo que tiene que ver con la exportación, ¿no es cierto? Y América del Norte y América Central un 22%. En verde oscuro están los países que tienen la mayor cantidad de envíos, como pueden ver Brasil y Rusia. En verde claro los que siguen, y los de menor volumen, pueden ver que igual son significativos. Europa, muy poco. China y para lo que son, ¿no? China y India, muy poco relativamente. Esos son los destinatarios, los clientes de nuestro producto. Bien, como les decía, la idea era contar un poco el método que se utiliza rápidamente para hacer este cálculo de huellas, pero es importante tener claro, porque van a haber, seguramente de aquí en más, muchas huellas ambientales calculadas de distinta manera. Es importante que se hagan sobre el enfoque de ciclo de vida, porque si no, es más difícil compararlo y generalmente siempre se te puede escapar algo en el cálculo, ¿no? Entonces, bueno, el enfoque de ciclo de vida es un enfoque que lo que busca es evaluar el impacto ambiental de un producto con un esquema muy sistemático y considerando todas las etapas de su ciclo de vida del producto. El ciclo de vida es decir, desde la adquisición de las materias primas para ensamblarlo, lo que son sus transformaciones, sus distribuciones, su uso y finalmente su disposición final, ¿no? Uno de esos estudios, lo que se busca siempre es que sea completo, o sea, se llama de la cuna a la cuna, o de la cuna a la tumba, perdón, de la cuna a la cuna es cuando es reciclado, ¿no? Cuando no, es de la cuna a la tumba, es decir, de los recursos que son necesarios para producirlos hasta su fin de vida, su disposición final, a un relleno sanitario. Bien, otros esquemas son de la cuna a la puerta de la fábrica, en este caso, o se puede hacer, hay otros enfoques, se hace de la puerta a la puerta, es decir, dentro de la misma etapa productiva, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer un empaque y puedo calcularlo. Desde que entra la fruta al empaque hasta que salen las cajas, entonces sería un caso de puerta a puerta. Según esto tiene que ver con el alcance, ahora lo vamos a ver. Según el objetivo que yo persigo, es el alcance que yo le voy a dar al estudio. En el caso nuestro, lo que se hizo fue esto, de la cuna a la puerta de la chacra, la tranquera, sería, ¿no? Entonces se consideran todas las emisiones que se producen para producir los insumos que van a ser necesarios en el ciclo productivo del cultivo, hasta que están los bienes en la puerta de la chacra. Esa fue la primera etapa que utilizamos en nuestro trabajo. Esto que les decía, esto es muy interesante, y esto es, por eso yo les decía que siempre tienen que buscar que en el estudio de huellas ambientales esté basado en esto, en la ISO 14040, la 144, que establece la forma en que se debe hacer un análisis de ciclo de vida. Básicamente, uno tiene que respetar y cumplir 4 fases, las van a ver que están respetadas en este estudio. Primero uno tiene que definir cuál es la meta, y esto que hablaba por cierto, el alcance, qué unidad funcional va a trabajar. No esto que hablábamos, si uno va a trabajar en función de hectáreas, va a trabajar en función de toneladas de fruta. Hay casos, por ejemplo, que lo trabajan en función de cantidad de proteínas. Las comparaciones son en función de proteínas. A partir de que uno define el alcance del trabajo, va a empezar a constituir el inventario. El inventario, en lo que es análisis de ciclo de vida, se le llama a la colección de todos los insumos y productos y energías que se necesita, que entra a lo que se denomina sistema producto, es decir, a donde yo me enfoco cuando establezco el alcance. Lo que veo es todo lo que entra y todo lo que sale como residuo y toda la energía que se utiliza, y eso es lo que yo voy a consolidar, lo que yo voy a coleccionar, y eso va a ser lo que vamos a ver ahora, que es la segunda fase que uno hace, que es el inventario. A partir del inventario, es decir, todo lo que se necesita consumir y todos los efluentes y emisiones que genera la producción del producto, es que yo voy a hacer la evaluación del impacto, ambiental de la producción de este producto. Nosotros, ahora vamos a ver, solamente utilizamos, cuando uno hace huella de carbono, solamente utiliza una categoría de impacto, que es precisamente calentamiento global. Se pueden usar, la huella ambiental de productos que están trabajando en Europa tiene 16. Es lo que se viene, es lo que seguramente va
vamos a ver qué va a ocurrir. Por ahora nosotros nos enfocamos en la más crítica, que es la huella de carbono, pero van a haber algunos estudios en ese ciclo de vida que analizan las huellas, la huella hídrica, eutrofización de cuerpos de agua, eutrofización de cuerpos terrestres, salud humana, efectos cancerígenos, efectos no cancerígenos. Hay una serie de huellas que no tiene sentido ahora verlas, pero es lo que yo estoy viendo que va hacia ese lado, ¿no? Y por último, la interpretación, es decir, trabajar los escenarios de cambio de alguna de las variables, a ver qué ocurre con ese valor alcanzado, estudio de sensibilidad, estos planes de mejora. Eso tiene que ver con la última fase, que es la interpretación, es lo que nosotros vamos a mostrar como resultado, ¿no? Bien, como les contaba, el primer paso que debe hacer es definir su sistema producto, es decir, dónde va a computar las entradas y dónde va a computar las salidas. Esto es un esquema hiper simplificado, muy esquemático, muy de primaria, pero bueno, lo que vamos a computar son los fertilizantes, los combustibles, los agroquímicos y todo insumo que es necesario conseguir para colocar para la producción. Vamos a computar las remociones que ocurren tanto en suelo, en los frutales, lo vamos a ver, y en las cortinas forestales, que es una de las, creo yo, de las, no sé si innovaciones, pero al menos nosotros no lo hemos visto en los estudios anteriores, y nosotros con Esteban incorporamos dentro del esquema productivo, dentro del sistema producto, a las cortinas forestales, porque por lo menos en nuestra región son parte de eso. Y obviamente las emisiones que producen, tanto, digamos, acá si bien está solamente el tractor, tiene que ver y simboliza las emisiones que tienen que ver con el uso, la aplicación de productos, vamos a ver ahora, como son los fertilizantes, que tienen un gran peso de emisión de óxido nitroso y dióxido de carbono. Como salida del sistema, vamos a tener las peras, los residuos y los efluentes del sistema. El enfoque que utilizamos, otro tema también importante para el alcance y otro tema importante para comparar resultados entre distintos trabajos, es plurianual, es decir, nosotros consideramos el ciclo de vida completo de la producción. Van a haber casos, y hay muchos trabajos que realizan solamente en una temporada. No es que esté mal, todo depende para qué uno lo hace. Entonces, si uno está tratando de mejorar un sistema productivo, puede hacer un análisis anual a fin de ir viendo cómo mejora el trabajo. Ahora, cuando uno tiene que representar la huella de un producto más completa o más significativa, lo que se recomienda, lo que recomiendan los autores que están trabajando muy fuerte en cultivos perennes, es que uno tome un enfoque plurianual, es decir, desde que inicia la plantación hasta que termina. Vamos a ver más adelante, ahora en unas más, que lo han estimado, lo han cuantificado, y aproximadamente son 30% el impacto que tienen las etapas no productivas del cultivo en la huella de carbono. Ahora vamos a ver. Bien, como les decía, vamos a trabajar, se trabajó con 2 unidades funcionales. De masa, es decir, considerando la huella de carbono de 1 tonelada de producto, y diaria, considerando la huella de carbono de 1 hectárea, ¿no? Durante todo su ciclo de vida, como decíamos. Nosotros también arbitrariamente, para que se pudiera comparar con otros estudios que hay, y porque los datos que usamos de base estaban en función de eso, tomamos 25 años. Todos sabemos y se nota muy claramente en el análisis de SENASA que las plantaciones de valle tienen una vida más larga. La idea fue arbitrariamente cortarlo para que se pudiera comparar con otros. Sabemos que tienen una vida mayor, así que eso es una aclaración que no habíamos hecho en su momento y ahora es importante hacer. Bien, como les contaba, la normativa que es necesario seguir para que el estudio pueda ser verificable, para que el estudio pueda ser revisado por pares, es la ISO 14040 respecto a lo que es análisis de ciclo de vida, que básicamente lo que establece son estas 4 etapas que yo mencionaba, y la norma 14067 que determina la huella, cómo calcular la huella de carbono de productos, ¿no? Esto que el otro día estábamos viendo, lo que viene de Global Gap seguramente va a ser enfocado en función de esto, sin duda. Bueno, la huella de carbono del producto, de acuerdo, para hacer una definición formal, la definición que da la ISO 14067, es la que se toma ampliamente, es la huella de carbono representa la suma de las emisiones de gases de efecto invernadero y las remociones de gases. O sea, en esto es interesante que antes se le llamaba balance a la diferencia entre lo que se removía y lo que se emitía.
y ahora, y está claro, digamos, la normativa establece que la huella de carbono es la diferencia entre lo que yo emito y lo que yo secuestro. Es el caso industrial tan importante, en el caso nuestro es sumamente importante esta definición que ahora está muy claro que es así. Perdón, suma de emisiones de gases de efecto invernadero y remociones de gases de efecto invernadero en un sistema productivo, expresado en dióxido de carbono equivalente y basados, como decíamos recién, en una evaluación de ciclo de vida, donde uno tiene que declarar y tiene que demostrar que ha cumplido en su estudio estas 4 etapas que estábamos marcando. ¿Sí? La huella de carbono del producto se puede desglosar en etapas del ciclo de vida. En el caso nuestro, como les contaba, en el ciclo, solamente la etapa productiva. Se puede hacer lo que se denomina una huella de carbono de producto parcial, que es lo que hemos hecho nosotros, donde solamente nos acotamos a una sola etapa. Bien, como les decía recién, la ISO 14040 es muy general, lo que establece son un par de, digamos, que el estudio tiene que ser revisable, que tiene que ser verificable, que tiene que explicar claramente de dónde salen los números, pero no mucho más que eso. Después, lo que sí establece la 14067 es que uno debe, para su producto en particular, utilizar reglas de categoría de productos. Las reglas de categoría de producto están emitidas por esta iniciativa, que es la Declaración Ambiental el Sistema de Declaración Ambiental de Producto, en castellano, que hay muchas, digamos, esto es un análisis de ciclo de vida más tradicional, en el sentido de que acá sí se realizan, creo que 10, 12 huellas por lo menos, pero lo que está muy bueno es que ellos han desarrollado una guía para cada línea de producto. En el caso nuestro, se llama frutas y nueces. Entonces uno ahí puede ver qué factores de emisión tienen que usar para los fertilizantes, cómo tiene que evaluar los fertilizantes. Hay algunas definiciones para el caso de que, por ejemplo, uno no sabe cuánto tiempo estuvo en cámara ese producto, en el caso de conservación. Entonces, si uno no sabe, ahí te dice qué puedes estimar como promedio para que sea comparable con otras huellas de carbono, otras huellas ambientales del mismo producto. Bueno, eso lo hemos utilizado para lo que es, ahora vamos a ver, es muy importante la emisión que ocurre de óxidos nitrosos por la aplicación de fertilizantes nitrogenados. Para eso, lo que más se utiliza son las guías del IPCC para los inventarios de gases de efecto invernadero nacionales, con el refinamiento de 2019. Eso lo vamos a ver ahora, es lo que se utiliza para las emisiones en campo, que se llaman de los fertilizantes. Bien, y como veíamos hoy, hay varios gases de efecto invernadero, pero cuando uno analiza, cuando uno construye el número, se hace con dióxido de carbono equivalente. Bueno, esa equivalencia, para buscar ese número común, lo que se utiliza es un factor que se llama el potencial de calentamiento global de las distintas sustancias que constituyen gases de efecto invernadero. Nosotros usamos, y eso también se recomienda usar a 100 años. Hay otro a 20 años, a 500 años, pero generalmente lo que se usa es el potencial de calentamiento global a 100 años, que es o sea, para el dióxido de carbono el factor es 1, cuando uno emite metano, el factor es 28, o sea, representa 28 veces el potencial de calentamiento global del dióxido de carbono, el metano. Esto ahora, yo se lo mostraba nomás, nosotros estamos usando todavía el informe de evaluación del 2015 del IPCC, esto en el informe nuevo, que hablábamos recién, en el 2021-22, ha sido pulido, ha sido mejorado. Como ven, la vida útil de la atmósfera y las contribuciones indirectas de estos gases va haciendo que se vaya afinando este valor. Ahora se diferencia cuando el metano es fósil, que es biogénico, y se aumentó un poco más, fíjense, el impacto del óxido nitroso. Esto como que tiene inflación también, como está pasando en el mundo. Bien, nosotros usamos este factor. O sea, van a ver ahora las emisiones de óxido nitroso que se ocurren en el campo, para transformarlas en dióxido de carbono equivalente, se multiplican por 265. Lo mismo, y con 28 las multiplican. Eso es, por eso se llama, la unidad se llama dióxido de carbono equivalente. Bien. El trabajo que realizamos nosotros, necesitamos una fuente de datos que
o al menos un esquema, un modelo, que fuera plurianual, como contábamos, que tuviera una consistencia entre lo que se aplicaba de insumos con respecto a lo que son las producciones o los rendimientos. Para eso, y considerando que era un estudio que tenía, digamos, que fue realizado en su momento con el aporte de muchos referentes de la actividad, nos pareció que era un documento de base importante para analizar ese modelo y para poder estimar la huella de carbono de ese modelo. Entonces tomamos los pautas tecnológicos de frutas de pita y la actualización que se hizo en 2010 en el manual de la terapia, ¿no? Para una hectárea de cultivo durante 25 años, y lo que les comentaba recién, nos pareció que este documento podía ser representativo porque yo participé en la redacción de ese documento y fue muy discutido y fue, digamos, me consta que participaron los principales representantes. Bien, entonces el sistema productivo de referencia que vamos a utilizar es una hectárea de pera Williams, que vamos a considerar en 25 años, en base a este modelo que decíamos de pauta tecnológica. Es de alta densidad, 1.250 plantas por hectárea, es el 4×12 el marco de plantación. La conducción es en eje central, apoyado en la estructura de espaldera. El riego es gravitacional por surco, y se realiza un manejo convencional. No es un manejo, como ya me han reclamado en alguna reunión, lo vamos a hacer a futuro. Vamos a hacer algo también orgánico, lo que correcto. Bien, algunas cositas para caracterizar el modelo. No quiero, aquí ahora tenemos que... ¿Vamos bien? Bueno, ustedes díganme eso. Yo me copo por ahí. Bien, fertilización, uno de los factores importantes en el cálculo de la huella de carbono. La fertilización, yo tomé las recomendaciones tecnológicas que hay en ese trabajo, que hablaban de colocación de yeso en la plantación, y esto es en el replante, había siempre un 10% de replante pensado en ese modelo. Lo mismo con el fosfato monopónico, y se aplicaba materia orgánica, guano de pollo, y después se hacía una aplicación. En realidad, yo acá modifiqué en el trabajo original el nitrato de amonio y nitrato de calcio. Yo modifiqué por una cuestión que tenía que ver más con, me comentaba que había sido complicado y complejo hacerse en estos últimos tiempos de ese producto, por lo tanto lo modificamos, pusimos muria, cambiando, en definitiva no hay un cambio importante porque yo tomé la equivalencia en unidades de nitrógeno, o sea, las unidades de nitrógeno que se aplican son altas. ¿Sí? Lo único que tiene la urea, vamos a ver ahora, tiene una emisión de dióxido de carbono que no tienen los demás productos, precisamente porque al formar la urea se capta una molécula de dióxido de carbono que al aplicarlo en suelo vuelve a la atmósfera, ¿no? Entonces tiene una emisión extra que no tienen los otros productos. Y triple 15 en dosis de 300 kilos por año, y la urea era 118, en adultos 118 kilos por año. Esto lo cuento porque para que vean y puedan comparar con respecto a otros casos, ¿no? Para encontrar esas diferencias. La diferencia va a ser muchas veces explicada en la cantidad de fertilizante que aplico. Básicamente terminan siendo 100 unidades de nitrógeno, lo que se considera en el modelo, por año, porque hay yo acá, esto solamente acá, este cuadro puse, están en el trabajo completo, están solamente las aplicaciones por suelo, después las aplicaciones foliares, que son pequeños, no creo que no llegan a ser 6-7 toneladas en volumen de nitrógeno, pero bueno, por eso son 102, creo, era el total, sumando las dos. Un tema importante, un tema que siempre genera discusión, es qué factor de emisión voy a utilizar yo para computar estos fertilizantes. Nosotros utilizamos el factor de emisión que establece Profertil para la urea y ya para el triple 15, y los demás factores, digamos esto porque al ser productos que mayoritariamente se usan nacionales, tomamos los valores nacionales, que inclusive son mucho menores a los valores que hay internacionales. Esto lo vamos a ver ahora. Creo que lo que está bueno del análisis de ciclo de vida es que obliga a mirar para atrás y para adelante de lo que uno está haciendo, y en los planes de mejora, por ejemplo, uno puede pensar en reemplazo de productos para mitigar o para mejorar la huella de carbono.
No es lo mismo si la urea viene de Bahía Blanca, de Profertil, que si la urea viene de Rusia. Obviamente tiene un efecto, un impacto del transporte que va a modificar. Lo vamos a ver. Bien. Entonces, los otros factores de emisión de los demás productos se tomaron de la base de datos de PMET 3.5. Se aplican en todo el ciclo productivo, 2.488 kilos de nitrógeno en los 25 años de que consideramos. Ese valor yo lo utilizo, eso era por suelo, porque ahí sumándole las foliares. Acá viene un tema que yo les puse para que vean lo complicado que es, pero no sé. Miren, miremos el principio del cuadro. Este es un cuadro en donde yo estimo, según lo que hablábamos hoy, las directivas del IPCC con respecto a las emisiones asociadas a los fertilizantes en suelo, las emisiones de óxido nitrosos en los suelos. Para eso yo necesito tener la cantidad de nitrógeno que aplico al año, y en función de eso yo estimo emisiones directas e indirectas. Las emisiones directas tienen que ver con lo que ocurre en el suelo cuando aplico el fertilizante nitrogenado, y a través de las bacterias nitrificadoras del suelo, eso produce óxido nitroso. Después hay emisiones indirectas por lixiviación y escorrentía, que se calcula con una fracción de lixiviado, y después están las emisiones indirectas por la volatilización del producto. Esto se suma, estos son kilos de óxidos nitrosos, como les mostraba acá, cuando esos óxidos nitrosos se multiplican por su factor de emisión para transformarlo en dióxido de carbono equivalente, nos da este valor que son 15 toneladas de dióxido de carbono equivalente en los 25 años de cultivo. Vamos a ver que es importante ese dato ahora cuando integremos todo. Vamos a ver. Respecto del manejo de plagas, lo que se buscó es, lo que se calcula es a partir de las fichas técnicas, de los barbetes y de las recomendaciones que comentábamos recién, de las pautas tecnológicas, se busca la cantidad de herbicida activo aplicado, porque los factores de emisión están en las bases de datos, están expresados en función del principio activo. Se usaron factores de emisión genéricos también del PMET y AgriFootprint, otra base importante de datos de insumos para la agricultura, para todos los productos que hacen falta. Estos son los valores, esto vamos a pasarlo, pueden ver en el informe. Y, como les contaba, en los análisis de ciclo de vida se computa el transporte. El transporte, la forma de computarlo se llama, el factor con el cual se computa es tonelada kilómetro. Es decir, la emisión que genera mover una tonelada de cualquier producto durante un kilómetro, ¿no? Entonces tuvimos que calcularlo. Importante lo que tiene que ver con la fertilización, ¿no? El movimiento, obviamente, al ser tan grande el volumen de fertilizantes que se mueve, que se necesita aplicar, es importante su factor de transporte. Yo lo quería mostrar porque en el caso de reemplazar el fertilizante sintético con fertilizantes orgánicos o de producción local, que pueden ser fertilizantes que pueden ser aprovechados a partir de producciones intensivas agropecuarias, solamente, además de disminuir la emisión producto de la producción de ese fertilizante sintético, también se disminuye. No, pero eso aumentaría. Parece que aumentaría, voluminoso y costo de esta última ficha siempre. Sí, pero la distancia... Bueno, sí, pero es un buen volumen. Sí, el volumen es... Lo que no tenés es la generación. El costo ambiental de la producción. Eso queda en el generador. Bien. Defensa de helada, me faltó la foto, pero la defensa de helada se estiman en 40 horas de equipo, de funcionamiento de equipo por año, y el equipo se consideró riego por aspersión con una tractomula. Disculpen que me faltó la bien, considerando todas las actividades como mencionábamos recién, es muy importante, y lo vamos a ver, es muy significativo el factor de combustible, es decir,
la cantidad de litros y el efecto que produce respecto a la emisión de dióxido de carbono de ese combustible en el cuento total. En 25 años se consumen 11.012 litros de gasoil, de diésel, y estos generalmente están enfocados en el movimiento de cosecha, el combate de heladas, porque es la forma en la que si uno hace combate de heladas con un motor eléctrico, obviamente esto va a ser diferente. Pero bueno, las principales actividades que consumen combustible es la cosecha, el combate de heladas, el manejo de suelo, la sanidad y por último la fertilización. Esto que les contaba hoy, me parecía a mí que lo valioso de este modelo es que buscamos una coherencia entre los insumos que se aplican y la productividad el volumen de producción. El volumen de producción que se establece en ese trabajo, las pautas, son al tercer año 5.000 kilos, al cuarto año 10.000 kilos, al quinto año 20.000 kilos, al sexto año 40.000 kilos y 50.000 kilos en adultos. Lo cual arroja un total, para todos, ustedes recuerdan que nosotros estamos computando los 25 años, yo necesito computar la producción total, da 1.025 toneladas por hectárea para los 25. ¿Sí? Considerando una producción adulto de 50.000 kilos por hectárea. Lo que les decía anteriormente. Después de hacer, yo les contaba, con todos esos supuestos uno termina en esto que se acuerda que era la segunda etapa, que es la confección de un inventario. Es decir, todo lo que yo necesito aplicarle para producir durante 25 años un monte de peras, tal cual lo estamos marcando. Bueno, esto yo ahora, lo que se hace en la etapa la tercera etapa que sigue, es la evaluación del impacto ambiental. Yo esto lo tengo que transformar por los factores de emisión que tiene cada uno de estos productos en dióxido de carbono equivalente. Entonces estamos en la etapa ya de resultados. Nosotros los resultados los estructuramos de esta forma. Primero vamos a analizar las emisiones del cultivo, después vamos a analizar las remociones, y finalmente vamos a sacar el resultado, ¿no? La cuenta entre cómo pesan unas frente a las otras. Bien, ¿están cansados? ¿Cómo van? ¿Vamos bien de tiempo? Vos decime, André. Yo diría que como tarde termine vos la presentación, después la hacemos por decir más que nada. Bien. Perfecto. ¿Hasta qué hora tenemos el Zoom? El ciclo hasta las 2. Ah, bien. Estamos bien. Perfecto. Bueno, entonces, transformado esto que veíamos en todos los insumos en dióxido de carbono equivalente en función de sus factores de emisión, vemos que una hectárea, durante 25 años, una hectárea de peras emite, por la producción, por la aplicación de los insumos y de las actividades que tienen que ver con las actividades culturales, 93,63 toneladas de dióxido de carbono equivalente. De las cuales, fíjense qué peso que tienen los combustibles y los fertilizantes, ¿no? A nivel, digamos, si lo promediamos a nivel anual, da 3,7 toneladas de dióxido de carbono por año. Corresponde hacer análisis de contribución para que se ilumine esto que estábamos mencionando recién, el peso que tienen los combustibles y los fertilizantes en este número, y en función de esto está claro, creo que el valor fundamental de este gráfico es saber a dónde enfocar las actividades de mejora o de mitigación o de reducción y que tengan mayor impacto, mayor apalancamiento en el sistema. Tiene que ver claramente con los combustibles y con los fertilizantes, donde realmente el peso que tienen es muy significativo. El combustible es del 52% y fertilizantes del 32%. Bien, si esto lo veíamos en superficie, ahora lo vamos a ver en unidad de masa, es decir, por tonelada de fruta, ¿no? Por tonelada de fruta, entonces cada tonelada de fruta que yo produzco en este sistema genera
91 kilos de dióxido de carbono equivalente, 21,35 kilos de dióxido de carbono. ¿Sí? Comparado con otros trabajos, acá hay una tabla de comparación con otros trabajos que yo tomé, digamos, de pera y poco, entonces tomé pera, inclusive los que hay de pera son de pera asiática, pero tomé pera y manzana como para los sistemas que tienen mucha similitud. Entonces, ustedes pueden ver que hay trabajos que están trabajando con 40 kilos por tonelada, ¿se acuerdan? Nosotros nos dio 91 kilos de dióxido de carbono por tonelada. Fíjense que hay un trabajo de Milá Canals de 40, como mínimo, él lo hace con casos prácticos en Nueva Zelanda, casos reales, sacó un mínimo de 40 y un máximo de 100. Este trabajo solamente analiza una temporada, así que tiene este factor, como decíamos acá abajo, entre 21 y 28% de impacto tienen las actividades improductivas, las etapas improductivas. Por lo tanto, estos números habría que, si uno los quiere comparar, habría que sumarle ese impacto de los insumos que uno aplica en los momentos en los cuales el cultivo todavía no genera producción. Fíjense, para pera asiática, bueno, lo que van viendo, que yo lo recalqué, es que los cambios se deben a diferencias en el sistema de riego, en la aplicación del nitrógeno y en la productividad del cultivo que se consigue. Hay trabajos más comparables como de Wang, como el de la Philippe. ¿Por qué? Porque toman ciclos completos, toman 26 años, otros toman 15 años, digamos, son más comparables con nuestro trabajo. Los que toman un solo año realmente no tienen la consistencia como para poder tomarlos y compararlos, pero bueno, uno lo que ve es que está en un valor medio respecto de lo que no medio por promedio, sino que está en valores consistentes y dentro de lo que se ve en el resto de los estudios. Bien, yo a partir del trabajo me pareció que era interesante hacer un análisis de sensibilidad respecto de la producción. Entonces, ¿qué pasa si yo considero una producción un 10% más alta, un 20% más alta? ¿O qué pasa con la huella de carbono si yo reduzco un 10% o un 20% de la producción del cultivo? Lo que se puede ver es que es una relación absolutamente lineal, por lo tanto, es lineal la reacción de la huella de carbono frente a los cambios en la productividad o en el rendimiento del cultivo. Esto yo creo que nos dice algo interesante respecto de la aplicación de malla, que tiene interés desde este punto de vista, porque a la medida que yo puedo aumentar, digamos, si yo quiero disminuir la huella de carbono del producto, aumentar la productividad del monte frutal impacta directamente, ¿no? Entonces, todo lo que vaya en ese sentido va a contribuir a disminuir la huella de carbono. Analizamos también escenarios, y en esos escenarios, como ya vimos que el combustible fósil es importante, el uso de combustible es muy intenso, muy importante, analizamos qué pasaba si usábamos mezclas del 20% de biodiesel en el combustible del tractor o mezclas del 50% del biodiesel. Hablando con referentes del tema, se podría llegar a hacer mezclas hasta del 100%, pero bueno, quisimos ser un poco más prudentes. Esto técnicamente es posible hacerlo. Entonces, bueno, quisimos ir por analizar ese tipo de escenarios. Fíjense, si yo reemplazo cambio la mezcla de 100% de diésel fósil a 20% de biodiesel en los tractores, disminuye un 7% la huella, y si lo hago al 50% esa mezcla, disminuye un 18%. Digamos, es interesante el efecto que podemos lograr con una medida que no tiene una complejidad importante, hay disponibilidad del producto. ¿Y estás usando el 5% como dice la ley ahora o el 10 que decía? ¿El original? Sí. Sí, el 5. El factor de emisión respecto de un combustible con el otro es muy, muy diferente. O sea,
Uno está en 3 kilos el litro, 3 kilos y pico el litro, y el otro está en 0,7, ¿no? El factor de emisión del biodiesel respecto al factor de emisión del diésel fósil. Es muy importante, por eso que es importante el efecto que tiene. Bien, y otro escenario que analizamos tenía que ver con esto que hemos, nos dicen Mariela y Cacho, que tiene que ver con la posibilidad, con la falta con la posibilidad de mejorar la eficiencia en la aplicación de los fertilizantes, sobre todo porque es cuando se hace por riego por surco o por manto. Entonces, bueno, analizamos qué pasaría si nosotros podemos mejorar esa eficiencia de la aplicación de fertilizantes, lo que implicaría el mismo nivel productivo, pero con una menor cantidad de insumos aplicados. Para eso el cálculo es más complejo, porque uno, como hablaba recién, tiene que ver cómo impacta la cantidad de urea que yo aplico de triple 15, tiene que ver con lo que yo voy a restar por la producción de esos insumos, lo que yo voy a restar por la emisión a campo, que va a ser menos porque aplico menos producto, la emisión a campo de dióxido de carbono de la urea va a ser menor, y voy a tener menor cantidad, yo creo que no lo había comentado antes. Uno también en análisis de ciclo de vida lo que toma como emisión son las emisiones que se producen por las fabricaciones en base para los productos que yo utilizo. Sobre eso también está computado, es menor, no es importante, pero bueno, también corresponde computarlo. Llegamos a la cuenta de que son 5,5, 5,58 toneladas que podemos disminuir en una hectárea de dióxido de carbono por la mejora de la fertilización. ¿Sí? En eso la disminución era muy significativa respecto de las emisiones a campo de los productos nitrogenados. Bien, esto llevado a las unidades funcionales con las que estábamos trabajando, respecto a la pera, se acuerdan que eran 91 kilos por tonelada, quedarían 85, y en el caso de la hectárea, de 93 toneladas por hectárea a 88. Esto es una disminución del 5,96%. Es importante, quizás no es tan significativa, pero sí es importante, y lo importante de esto es que es una medida que se puede alcanzar rápidamente, se puede practicar rápidamente, y que aparte no genera una inversión extra, sino que al contrario, genera beneficios económicos y ambientales de llevar adelante. Nosotros no lo analizamos, pero está claro que son las alternativas a futuro que hay que analizar, es la utilización de inhibidores de ureasa, la fertilización y la utilización de la floricultura de precisión como forma de realizar fertilizaciones más eficientes. Bien, ahora ya hablamos de las emisiones, como habíamos contado hoy. Ahora vamos a hablar de las remociones, es decir, lo que tenemos en nuestros sistemas productivos como posibilidad de remover los gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, a partir de los suelos, los frutales o las cortinas forestales. En el caso de los frutales, bueno, esto que comentábamos, no lo decimos nosotros, nomás lo dice FAO, habla de la perenización de tierras agrícolas como una gran estrategia. Creo que nosotros como sector o como fruticultura tenemos que tenerlo presente, porque está yendo para ese lado. O sea, se ven que los cultivos perennes tienen un mejor impacto que los cultivos anuales, que los cultivos los de corto plazo, ¿no? Por lo tanto, es interesante que no ocurra lo que está pasando ahora, que se están arrancando hectáreas, sino que empecemos a revertir esa tendencia. Hay un modelo, hace muy poquito, esto fue en el 2022, marzo, abril, Cool Farm Alliance y Quantis han emitido una metodología para contabilizar el secuestro de carbono en cultivos perennes. Yo lo utilicé, lo empecé a probar, empecé a ver qué nos daba y a compararlo con los especialistas de acá de la zona, los referentes, y la verdad que no coincidían los datos, por lo tanto vamos a tener que empezar a tomar datos locales. Yo les decía el otro día en la reunión, cuando se voltea
algún monte, tenemos que ir a medir a ver cuánto secuestro, cuánta biomasa hay en un frutal que termina su ciclo en el valle, ¿no? Por lo tanto, yo no tuve los datos necesarios o los mínimos para poder considerar secuestro de carbono en árboles frutales en este trabajo, así que eso no está considerado porque realmente no teníamos la consistencia para hacerlo. Y además de esto, hay un tema que yo esto lo comento muy por arriba, pero es más para los que están en el tema, pero pero se les comento porque es un tema que viene, es decir, la mayoría de los trabajos la simplifican y dicen, bueno, como ese monte frutal que yo planté, al terminar el ciclo, lo arranco, lo quemo, entonces es neto, o sea, lo que secuestré, lo devolví al monte. Entonces, todo el mundo utiliza ese supuesto y nadie computa nada. Ahora, hay un par de cositas acá. Uno es que hay un desarrollo muy interesante del ciclo de vida, análisis de ciclos de vida dinámicos, que utilizan este concepto como pasa en la economía, como pasa en la finanza. O sea, no es lo mismo 100 pesos que te voy a dar dentro de 2 años que si te doy 100 pesos hoy. No es lo mismo si nosotros secuestramos carbono hoy y dentro de 25 años recién va a volver a la atmósfera que si no lo hacemos. Entonces hay una corriente muy novedosa que está trabajando eso y que ojalá eso se desarrolle porque a nosotros nos viene muy bien. Porque es una manera de poder computar correctamente el efecto que ocurre. Y la otra tiene que ver con, que me ha pasado, digamos, que ¿cuál es lo que se llama el escenario del ciclo de vida que uno utiliza? O sea, ¿qué va a pasar con esa madera que yo acabo de arrancar? Porque si la voy a quemar, pero si esa madera va a reemplazar como fuente energética a un combustible fósil, yo sigo computando un crédito, porque se dejó de emitir por el carbono que yo produzco. Y otro tema también importante es que hay un trabajo, yo que nombraba, de unos suecos. Estos suecos dicen, bueno, ¿cómo computo yo la biomasa forestal en un bosque en Suecia, donde hace 100 años que nosotros hacemos un manejo sustentable del bosque, en el cual a los tiempos de corte volvemos a plantar? Entonces, él lo que establece es decir, como, digamos, yo no me quise complicar ahora, pero hace una especie de serrucho, como es el comportamiento de la biomasa. Entonces dice, lo que tenemos que computar, es decir, si nosotros vamos a volver a plantar fruticultura, porque acabamos de arrancar, en realidad tenemos que tomar la media de la biomasa que tiene los 25 años que vamos a arrancar. Bueno, todas estas discusiones, yo sinceramente se quiero decir, estamos en eso. Va a ser importante porque el número que da es muy importante. Por eso no es una cuestión metodológica que no tiene sentido, sino que van a ver que realmente los números grandes están ahí y nos impactan a nosotros mucho. Bien. En suelos sí teníamos un estudio muy interesante de Mendía con colegas de la universidad y con colegas del INTA, que en el 2015 analizan 29 parcelas productivas de pera con riego gravitacional y con mantenimiento de coberturas verdes, y establecen un valor de secuestro anual. Para los primeros 15 años hay un valor, son 0,5 toneladas de carbono por hectárea, y para los siguientes 0,17 toneladas por hectárea. Nosotros tomamos ese valor, lo transformamos a dióxido de carbono, computamos los primeros 15 años según el factor 0,5 y los otros 10 años con 0,6, nos dio 33,65 toneladas de carbono que son secuestradas en los suelos en los 25 años de cultivo. Ahí lo vieron, ahí tengo señor, y bueno, y otros casos, uno ve en trabajo, y seguramente hay muchos más, que este número realmente es muy conservador, porque se ven en materia orgánica y en incrementos de materia orgánica en suelos cultivados en el valle, realmente uno encuentra 3 veces esto. Pero bueno, yo no tenía los estudios, creo que eso es tenemos que ir a esa etapa de hacer un estudio regional para este valor, creo que puede ser aún más positivo, ¿no? Bien, no los torturo más yo por ahora, los dejo con Esteban. Ahora Esteban va a hablar de esta que nos pareció algo que no sabemos por qué no estaba, porque creo que no es el único sistema productivo el Alto Valle que ocurre, pero es la incorporación de
las cortinas forestales dentro de este cómputo de secuestro de carbono por la biomasa vegetal. Bueno, continuamos. En esta parte de la disertación voy a hacer mi pequeño aporte como forestal. Voy a hablar un poco de las cortinas rompevientos y del cálculo y la metodología para el cálculo del secuestro de carbono en las cortinas. Bien. Digamos, la idea es salirme un poquitito de todo lo que venía describiendo y hablando Sergio, para hacer un poco de foco como forestal dentro del sistema frutícola y el modelo de cálculo que venía hablando Sergio, en lo que es la importancia de las cortinas rompevientos en la región, ¿sí? Para la fruticultura y para la protección de otros cultivos. Bueno, la implantación de cortinas rompevientos con álamos o con sauces eventualmente permite disminuir la velocidad de los vientos y atenuar los efectos negativos que producen los vientos en la producción agropecuaria en general. La mayor frecuencia de vientos se registra en primavera, eso, digamos, los que estamos en la región y los que estamos en el sector productivo lo sabemos. Digamos, entre septiembre y diciembre se dan las mayores frecuencias de viento y provienen de los sectores, principalmente de los sectores oeste y sudeste. Por eso, a partir de esto viene la recomendación técnica de en qué cuadrantes hacer la implantación de las cortinas rompevientos en las chacras. En la producción de peras particularmente, los vientos afectan la calidad de los frutos, ¿sí? Cantidad, pero fundamentalmente calidad de los frutos. Eso es algo que evaluamos, Minta evaluó, hizo un estudio del efecto, ¿sí? Sobre el rameado en pera Williams en el Alto Valle del Río Negro. Se evaluaron durante 3 temporadas, desde 2008-2009 a 2010-2011, y se encontraron diferencias significativas en la cantidad de frutos sanos, comparando montes de pera con cortinas rompevientos y sin cortinas rompevientos. La presencia de las cortinas rompevientos, ¿sí? Los cuadros frutales de pera con cortinas rompevientos, permitió obtener entre un 6 y un 19% más de frutos sanos en función de las características climáticas, igualmente de los vientos, en cada una de esas temporadas. Brevemente comparto este gráfico en donde se muestra para cada una de las temporadas las barras, digamos, los valores de porcentaje de frutos sanos, de frutos con daño moderado y frutos con daño grave, respecto de rameado estamos hablando, para cada una de las temporadas, y lo que podemos ver es que en las barras azules, en los montes frutales, con la presencia de cortinas rompeviento, hubo una mejora, como decía la diapositiva anterior, en el porcentaje de frutos sanos, ¿sí? Respecto de frutos dañados, y puntualmente en la temporada 2009-2010, ¿sí? Los datos que están en el centro de esa figura, fue una temporada muy ventosa, entre comillas, y en esa temporada más ventosa, con esas características climáticas, hubo un aumento o una diferencia en la proporción de la cantidad de frutos sanos de pera. ¿Sí? Quería mostrar esto porque me parece importante resaltar la importancia de las cortinas rompevientos en la producción frutícola. O sea, en la producción agropecuaria en general, en la producción frutícola en particular, y especialmente en la producción de peras Williams, que en ese estudio que hicimos sobre el efecto sobre el rameado, digamos, sabemos o detectamos que la pera Williams, por su epidermis, es la más afectada por este daño por rameado. Bueno, pasando sí ya a la estimación del secuestro de carbono en las cortinas rompevientos,
en esto que estamos trabajando con Sergio, proponemos un modelo, ¿sí? Y este modelo que se propone considera la implantación de 200 metros lineales de cortinas rompevientos de álamos o de sauces, hilera simple para cada hectárea del monte frutal, ubicada sobre los laterales oeste y sur, ¿sí? A un distanciamiento de 2 metros entre plantas. O sea que equivalen a una cantidad de 100 álamos por hectárea, ¿sí? En la figura se ve el modelo planteado, que es el modelo recomendado de la implantación de cortinas rompeviento para la región, para proteger los vientos predominantes que provienen del oeste y del suroeste. Bien, para hacer la estimación del secuestro de carbono en las cortinas de álamo, se utilizaron mediciones de una cortina rompeviento de álamo euroamericano Conti 12, de aquí en la experimental, de 28 años de edad, ¿sí? ¿Qué pasó? Para hacer para concordar, para calzar esto con el análisis de ciclo de vida de todo lo que expuso Sergio anteriormente, que se realiza el análisis de ciclo de vida de la producción de peras en un periodo de 25 años, no disponíamos, o sea, no es habitual hacer mediciones de, forestal en general, mediciones de cortinas rompevientos de esa edad, pero casualmente un ex compañero, Hernán Cancio, realizaron una medición en la cual yo colaboré, de esta cortina rompeviento de álamo euroamericano de 28 de edad, ¿sí? Entonces tomamos las mediciones, esas mediciones de esa cortina, para poder empezar a hacer la estimación del secuestro de carbono a los 25 años. En esta cortina nos dio un diámetro de altura del pecho, un DAP promedio de 45,5 y una altura promedio de 30,5, ¿sí? Esos valores, a partir de esa información, se estimó el volumen del fuste utilizando una ecuación de volumen, ¿sí? Volumen con corteza, para álamos deltoides en el delta del Paraná, lo mismo. Como nosotros no tenemos ajustadas para esa edad de las cortinas en nuestra región ecuaciones de volumen, se utilizó esta ecuación de volumen ajustada para álamos deltoides en el delta del Paraná, ¿sí? Y nos dio como resultado que para los álamos de esa cortina rompeviento de 28 años de edad, el volumen promedio del fuste estimado es de 1,629 metros cúbicos por año, ¿sí? Ahora, acá solo tenemos el cálculo del volumen del fuste. Nos quedan las ramas, nos quedan las raíces. Bien, luego, a partir de una tesis de Darío Ceballos, también de un análisis que él hizo en su tesis para una forestación de la montaña en el delta del Paraná, donde se hizo el análisis, la cuantificación de la biomasa para cada uno de los componentes de las partes del árbol. Entonces se tuvo en cuenta las proporciones de la biomasa estimada en las diferentes partes de los árboles y se estimó la biomasa anhidra total, dando como resultado, ¿sí? Un promedio de 0,9 toneladas por año. Continuando con el proceso de estimación de secuestro de carbono, para ajustar la biomasa acumulada de la cortina forestal a los 25 años de edad, se utilizaron datos de crecimiento de una forestación de álamo de 21 años de edad del delta, y se utilizaron los últimos años de crecimiento. Entonces, como había que llevar, digamos, el cálculo de 28 años a 25, se utilizó esta proporción de crecimiento para llevarlo a 25 años. Medio complicadito los pasos que hicimos, pero... Entonces, por lo tanto, la biomasa total estimada para la cortina forestal de 100 álamos a los 25 años de edad es de 81,45 toneladas por hectárea, ¿sí? Son esos 100 álamos por hectárea, ¿sí? Y a partir de ese valor, y considerando el factor que permite convertir, digamos, las toneladas de biomasa anhidra a toneladas de dióxido de carbono equivalente, que ese factor es 1,8, se estimó que los álamos de la cortina rompeviento considerada para el modelo productivo del que estamos hablando tiene un potencial de secuestro de 146
2,62 toneladas de dióxido de carbono por hectárea, ¿sí? Y acá mostramos, y ahora le doy paso a Sergio para que continúe, digamos, la importancia del valor de secuestro de los álamos de la cortina rompeviento en el modelo productivo, ¿sí? En esa hectárea de pera considerada. Pero la idea era decir, bueno, este valor que es importante tiene un sustento de un poco de esto lo que hablábamos hoy. No lo pudimos hacer con frontales, de suelos pudimos conseguir una buena fuente de información, y de cortinas de rompeviento también, el trabajo bien fundamentado, y el valor que da, fíjense, acá la idea es, ahora sí podemos hablar de huella de carbono, y ahora podemos integrar todo lo que veníamos diciendo. ¿Se acuerdan que estábamos con, esto es a nivel de hectárea, ¿no? Para una hectárea de pera, veníamos en 93,63 toneladas de dióxido de carbono por hectárea de emisión. Resulta que ahora encontramos por las cortinas de viento una remoción de 146 toneladas, que se suma al carbono que los suelos habíamos computado de 33 toneladas, lo cual da un secuestro neto, o sea que la huella de carbono es en realidad un secuestro de 86 toneladas de dióxido de carbono por hectárea. ¿Sí? Considerando los 25 años de cultivo a nivel hectárea. Ahora lo vamos a ver a nivel tonelada también de producto. ¿Sí? Acá está gráficamente, ¿no? Estas son las emisiones, y esto la magnitud del secuestro de las cortinas forestales y de los suelos. Interesante esto, creo que este es un datazo. A nosotros nos llamó mucho la atención, y de hecho, bueno, voy a adelantar, pero esto lo estamos presentando en el Congreso Internacional del Ciclo de Vida de Alimentos, que se hace ahora en Perú, en el SEA Food, precisamente porque esto de incorporar en el sistema producto las cortinas forestales, fíjense que representan 1,56 veces las emisiones que tiene el cultivo. O sea, no solamente las compensan, sino que hasta les queda un saldo a favor, por así decirlo, que sale el contador a eso. Entonces, bueno, el suelo representa también un 35% de la remoción. Esto quiere decir, lo que decíamos recién, 86 toneladas de dióxido de carbono equivalente por hectárea de secuestro. Esto es lo que yo le decía hoy, que esto lo podemos pensar a nivel regional, cómo incrementar las hectáreas de fruticultura en nuestra zona, genera un importante beneficio de mitigación en el cambio climático, y esto hay que pensarlo también seriamente respecto a lo que es bonos de carbono, respecto a lo que es certificados de reducción de emisiones, porque están en el sentido para el cual se realizan y se hacen esas herramientas. O sea, que eso creo que es un tema que hay que explorar a nivel regional. Bien, por último, esto analizado a nivel de huella de carbono en unidad de masa, es decir, por tonelada de pera. ¿Se acuerdan que en 25 años se producía 1,1025 toneladas de pera? Entonces tenemos la emisión de 91 kilos de dióxido de carbono equivalente por tonelada de pera, la remoción son 143 kilos por tonelada de pera, en la remoción de cortina de viento. La remoción de carbono del suelo es de 32 kilos, lo cual nos da un secuestro neto y final por cada tonelada de pera que producimos, secuestramos 84 kilos de carbono. Es decir, tenemos una huella de secuestro de carbono significativa, muy superior a esa que veíamos anteriormente al principio que decía Pember, y acá no estamos hablando nada de lo que se secuestra en los árboles frutales, ¿no? Simplemente estamos tomando estos dos criterios. O sea, nosotros consideramos que este número es de mínima, ¿sí? Entonces, bueno, acá está lo mismo, graficado las emisiones, 91 kilos por tonelada, el secuestro, por ocasión de las biomasas de las cortinas forestales, 143 kilos, y se suma al carbono del suelo. Bien, entonces esto que decíamos, la producción de peras de alta densidad en la región,
ocasiona un importante beneficio en materia de cambio climático, y estos valores son absolutamente conservadores. Seguramente en la medida que vayamos aumentando la cantidad y la disponibilidad de datos, estos datos van a ser aún mejores. Por lo tanto, se ocasionan 84,72 kilos de dióxido de carbono de secuestro por tonelada de frutas. Creo que, sí. Por último, y creo que ojalá haya quedado claro de toda la exposición, ¿por qué calcular huellas? Nos da una visión integral del producto y de dónde están los puntos críticos para mejorar, para mitigar el impacto ambiental de esos productos. Nos permite comunicar a partir del cálculo de la huella una imagen y un número concreto, digamos, ¿no? Un poco la de las huellas ambientales están pensadas para evitar el greenwashing, esto de decir somos ambientales, somos ecológicos. Bueno, mostrarme los números, a ver qué tanto ecológicos son. Eso está como decíamos ahí al principio, está pasando, está viniendo esa nueva etapa en donde yo, más que declarar, tengo que mostrar. Nos permite hacer reducciones de costo también, porque al usar menos recursos, obviamente vamos a generar menos costos, sobre todo lo que tiene que ver con, al usar generalmente menos insumos, voy a generar menos residuos, por lo tanto voy a tener que generar menos residuos, por lo tanto voy a tener menores costos, o bien los costos de energía, ¿no? Bien, y nos permite tener herramientas, o tener poder iluminar, poder enfocar lo importante de revalorizar productos y desechos a través del reciclado y la reutilización. Yo, como estaba bueno me encanta ese debate, creo que está bueno dárnoslo, esto de decir, bueno, ¿por qué no empezamos a usar el abono orgánico que surge a partir de como residuo de las actividades ganaderas que empiezan a haber en el valle, ¿no? Y eso es muy probablemente sea beneficioso para la huella de carbono. Quizás no, pero creo que esta es la herramienta para debatirlo con transparencia, con objetividad. Así que bueno, muchas gracias por haber venido. Quedamos atentos a las preguntas, las inquietudes que tengan, y desde ya agradecido. No, si quiere Darío, se va. Sí, no estaríamos evaluando el cantidad de tiempo de carretera, sino. Sí, ahí empieza a jugar otra huella, que es la huella hídrica, que a veces nos corren por ese lado, pero sí, claramente, por lo menos digamos, hay un gran efecto desde el punto de vista del secuestro de carbono, producto del uso de riego, manto, surco, sí. Y eso se ve en algunos trabajos, esto se va a ver cuando empecemos a tener, sin duda los hay, temas más publicados, los estudios del suelo, de los interfilares, en los cuales hay coberturas verdes y generosamente se aplica agua, se van a ver las diferencias y van a ser, esto que hablamos, 3 veces lo que estamos hablando ahí. Eso seguro. Por ahí ese es un debate importante, digo un poquito para con el tema del uso del agua, que con un manejo eficiente de los riegos gravitacionales, muchas veces se alcanza mayor eficiencia que con riegos mecanizados. O sea, ahí hay un poco una línea bastante fina para trabajar desde lo agronómico, en donde un riego mecanizado no salva ineficiencia. Hay riegos mecanizados que tienen un alto nivel de ineficiencias y te pueden llegar a, por ahí, a disminuir malezas en el interfilar, pero tenés un incremento, al igual que un riego por manto mal utilizado, de exceso de uso del agua o mal uso del agua. También algo para debatir. Sí, de hecho el consumo de energía bajo riego mecanizado es mayor, y ese consumo de energía demanda un consumo también de combustible, en muchos casos, donde sea electricidad, digamos. Claro. Y bueno, la verdad me parece muy bueno el trabajo, ya como una opinión personal,
suma a otros indicadores también que tenemos que empezar a manejar también, como la biodiversidad que hablaste vos, Sergio, en el momento del interfilar, que podría llegar a ser cosas nuevas que van surgiendo, un abanico de posibilidades que podrían llegar a aportar a que un agroecosistema se empiece a funcionar de manera más armónica y de esa manera quizás sea lo más parecido a un ecosistema natural. Sabemos que no va a pasar eso, pero deberíamos apuntar hacia eso, quizás hacia un camino a empezar a aplicar conceptos agronómicos apuntando hacia eso, ¿no? Buscar un agroecosistema más equilibrado también. Sí. Bueno, lo que vos decís de la energía, en el trabajo este de Vive, por ejemplo, como la energía, al menos lo que dice el trabajo, se usaba de fuente hidroeléctrica, se computó con factor de emisión cero. No sería lo correcto, pero bueno, obviamente el factor de emisión que vos tenés de una fuente hidroeléctrica es mucho menor que si tenés de una termoeléctrica, ¿no? Entonces eso, digamos, a veces también hay, a mí lo que me encanta de los análisis de vida es que como son sistémicos vos podés, hay muchos factores para analizar cuando vos proponés una acción o una mejora que a veces parece que está re buena y no, y a veces parecen cosas que parecen que son malas, pero trabajadas de una forma correcta pueden ser buenas. O sea, un sistema de riego mecanizado que funciona con energía solar o con energía hidroeléctrica, quizás te puede hacer que seas más eficiente en el uso de agroquímicos, de fertilizantes, y eso va a generar una menor emisión, como habíamos visto, menor transporte, menor cantidad de envases. Entonces todo, creo que lo que está bueno, y a mí me encanta de esta herramienta, es que te permite dejar de hablar en el aire y hablar con cosas concretas. Por eso capaz que me resulta tan cómoda habiendo sido contador, porque como que los ambientales se empiezan a poner menos contadores, ¿cierto? Y me parece que está bueno, porque enriquece la discusión. Y enriquece las alternativas de solución, ¿no? Discúlpeme, usted no sigue teniendo el título. Me van a sacar, con estas cosas un día me lo van a sacar. Dijiste, habiendo sido. Contador rodaz y contador de carbono. Bueno, damos por terminado la charla de hoy, la disertación de hoy. Los invitamos para la próxima disertación, también en este formato mixto, y ya es la última, la que cierra el ciclo. Y el tema a tratar en la próxima disertación, que es el viernes que viene, el viernes 19, es el efecto del cambio climático en todo lo que es la sanidad vegetal, tanto desde un punto de vista entomológico como fitopatológico, que bueno, en nuestro sistema productivo, obviamente, un sistema productivo frutícola. Así que los esperamos y gracias por acompañarnos.